Buenas tardes. Soy Laura Martó y soy auxiliar de familia especializado en adultos mayores. Me parece importante resaltar cuál es el cuidado que se les brinda a los adultos mayores a nivel biológico, psicológico y social, sobre todo a aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas. La tarea está supervisada por un equipo. Hay una ley nacional, que es la ley 122/75, que es la que regula las actividades de los auxiliares. Y en el artículo 14 se menciona las actividades que tienen los auxiliares que trabajan en los geriátricos. En la provincia de Buenos Aires, los geriátricos están regulados mediante el decreto 3280/90 y la habilitación sanitaria mediante el decreto 7314/67. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado completo de bienestar, de bienestar en cuanto a la salud mental, social y emocional, y no tanto la falta de enfermedad física o afecciones. Bueno, lo cual no es real porque a toda persona siempre le falta algo. Sin embargo, yo definiría a la salud como un estado compensado de equilibrio y a la enfermedad como el deterioro de la salud o el desequilibrio en cuanto al cuerpo físico, mental o social. Mar del Plata presenta un 20% de la población de adultos mayores y eso se debe a que ellos deciden venir a esta ciudad, ya que esta ciudad les presenta lugares de ocio, lugares, centros de día, teatros, y ellos al tener mejores condiciones de vida y al presentar mejores expectativas de vida, pueden decidir sobre cómo ocupar su tiempo libre. Bien. Bueno, ¿cómo se construye el hecho de estar sano o enfermo? Eso, por supuesto, va a depender de cada paciente, de su situación física o mental. Pero uno va construyendo su vida acorde a la cultura y a la sociedad en la que vive, porque va adquiriendo las normas a las cuales las considera como reglas normales y accede a ellas como algo patológico. La enfermedad tiene un rol en la sociedad. El rol del enfermo y el rol del médico. Bien. ¿Cuál es el rol del enfermo? El rol del enfermo es ir al médico, que le den un diagnóstico, que le den una opinión y a la misma vez mejorar su estado de salud. Mientras que el rol del médico es que el enfermo o el paciente tenga un comportamiento adecuado acorde a sus indicaciones. Bueno, también tendríamos que analizar qué es lo que va a pasar con nuestros abuelos después de la pandemia. Es muy importante tener en cuenta que antes de la pandemia nuestros abuelos cuidaban a sus nietos y después de la pandemia ya no los cuidan. Entonces, bueno, ahora ya con el solo hecho de verlos, aunque no los abracen, ellos ya pueden salir de la depresión. Y lo mismo pasa con el tema de sus familiares.
es importante verlos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de esos familiares que viven fuera de Mar del Plata y vienen a verlos? Bueno, es muy importante que ellos se adhieran a los protocolos, se hicieran el hisopado correspondiente para que no contagien a sus abuelos. Entonces, todas esas medidas las tienen que tener en cuenta porque son personas de riesgo. Bien. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que es muy importante que el auxiliar trabaje con las emociones y los pensamientos del adulto mayor, ya que de eso va a depender que el adulto mayor tenga un envejecimiento saludable a pesar de su patología. Una enfermedad social se entiende como cómo afecta al individuo y a su vez cómo afecta a la sociedad. ¿Y qué va a pasar con nuestros adultos mayores después de 10 años? Bueno, muchos factores va a depender. Cómo envejece, cómo decide envejecer acorde a las medidas que decide adoptar en cuanto a su salud, por ejemplo. Después, según las estadísticas, van a haber más adultos mayores en los países subdesarrollados que en otros países. Y el otro tema que también va a depender es que habrá muchos abuelos van a morir de enfermedades no transmisibles. Bueno, en todo el mundo corren muchas personas el riesgo de ser maltratadas y nuestros abuelos corren el riesgo de ser invisibles. Y otros, lamentablemente, con el tiempo corren el riesgo de que la enfermedad del Alzheimer vaya aumentando. Bueno, ahí es donde nuestro rol de auxiliar de familia va a ir aumentando, porque van a necesitar cada vez más nuestra atención, ¿no? Bueno, el ciclo de vida de un individuo es de 4 etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. A su vez, el desarrollo pasa por 6 etapas: la etapa prenatal, la etapa de la infancia, la etapa de la adolescencia, la etapa de la juventud, la etapa de la adultez, la etapa de la ancianidad y la etapa de la vejez. Los conceptos de crecimiento, maduración y desarrollo pueden ser iguales, pero corresponden a diferentes características. Cuando hablamos de crecimiento nos referimos desde que un individuo nace hasta que muere. El desarrollo son los cambios continuos y graduales que un individuo tiene. Y la madurez se refiere cuando hay un buen desarrollo y una buena madurez, es decir, cuando ha madurado la cabeza, el tronco y las extremidades. Bueno, ahora con respecto a los vínculos familiares. Hay 3 tipos de familias. La familia nuclear, que está formada por el padre, la madre y los hijos. La familia monoparental, que es cuando los hijos cuentan con un solo progenitor, que por lo general es la madre, la jefa del hogar. Es lo que más predomina hoy en día. La familia homoparental es cuando la pareja de hombres o mujeres se convierten en padres o madres de los hijos, la familia de padres separados y las familias ensambladas. Y también están las familias de acogidas. Hay familias sin hijos también por elección. Bueno, las personas adultas mayores son sujetos de derechos socialmente activos, responsables de sí mismos, de sus familias y de la sociedad. El envejecimiento son los cambios biológicos y psicológicos
que se dan en el transcurso de la vida de un sujeto y que termina con la muerte y que representa la interacción continua con la vida social, cultural, económica y ecológica de la comunidad, de las comunidades durante el transcurso del tiempo. Mientras que la vejez es un proceso heterogéneo en el cual se acumulan las necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas. El envejecimiento y la salud también dependerá del género. Los hombres tienen menor esperanza de vida, mientras que las mujeres tienen un alto índice de morbilidad y discapacidad. Bueno, muchas gracias y hasta luego.